le habla a Dios sobre y le ora a Dios sobre cómo va a quedar su pueblo. Cuando habla de su pueblo, es el pueblo de Daniel, pueblo de Israel. Y cuando habla de su ciudad, pues está hablando de la ciudad capital de donde era Daniel, es decir, la ciudad de Jerusalén. Eso no se debe confundir. Entonces, número uno, eso. ¿Cuál era la preocupación de Daniel? Pues la respuesta de Dios es consona con esa preocupación. O sea, Dios no te puede, si le estás preguntando a Dios por un tema, no te va a salir con otro diametralmente distinto. Pues la respuesta de Dios tiene que ver con esa petición de Daniel. Él quiere saber cuál va a ser el fin de su pueblo, muy bien. Dios no solo le dice acerca de la terminación de la cautividad, sino que lo lleva en alas de la profecía escatológica, es decir, la que tiene que ver con los tiempos finales, para decirle también cuál va a ser el final del pueblo de Israel en su forma total. No solo de la cautividad babilónica, sino también llevarlo hasta el mismo reino del Mesías. Eso es lo que Dios le contesta. Por eso es que Daniel algunas de las respuestas no logra digerirlas espiritualmente, y lo que hace pues en algunos casos es quedar totalmente abrumado y hasta confundido, y hubo ocasiones en que fue tan impactante lo que Dios le dijo respecto a la historia de Israel que quedó sin fuerzas y desmayado. Otro aspecto muy importante que debemos captar al estudiar el libro de Daniel y saberlo cuando entramos a estudiarlo, es el hecho de que Dios le revela también la sucesión de imperios gentiles. Obviamente que estos tuvieron que ver con Israel y eran parte de la historia de Israel. Entonces esos imperios, en su sucesión respectiva y cronológica, Dios se la revela a Daniel. Por eso aparecen aquí, porque están relacionados con la historia de Israel. Ya eso lo estudiamos. Dentro de ese tema, también Dios le revela a Daniel, le hace como un zoom, un acercamiento con lupa de algunos aspectos de esos reinos que incidieron en la vida nacional de Israel, desde Babilonia hasta Roma. Todos ellos incidieron en la vida y en la existencia nacional de Israel. Particularmente le hace un zoom con el imperio griego. El imperio griego tiene una descripción bastante amplia. Ya eso lo explicamos, no voy a volver sobre lo mismo, pero en eso quedamos precisamente en el estudio pasado, cuando vimos dos sucesiones de reyes y obviamente reinos que eran parte del imperio griego. Una parte llamada el reino del norte, que es la parte de Siria, de Babilonia y otros países de Asia Menor allí mismo, que gobernaban los descendientes de uno de los generales de Alejandro, y que se llamaba Seleuco. Y el otro es el reino del sur, gobernado por Ptolomeo, que también da una sucesión, cada uno como de 8 o 9 participantes sucesivamente, todos en el caso del sur Ptolomeo, y todos en el caso del norte eran descendientes de Seleuco. Por eso se le llama Seleucidas. Entonces, hermanos míos, Dios describe, y acá quedamos, en el capítulo 11, donde se está describiendo esa sucesión
y esa pugna que hubo entre el reino del norte y el reino del sur. Es decir, el reino que gobernaba desde Siria, los de Seleuco, y el reino que gobernaba en el sur con los Ptolomeos y todos los descendientes. Así que allí hubieron distintos acuerdos, trataron de resolver las cosas entrelazándose familiarmente. Allí está la historia de Berenice, allí está la historia de Cleopatra, aquí en la Biblia, no la historia de ellas en términos detallistas, pero sí se mencionan estos casos en que se usaron estos arreglos matrimoniales reales, nobles, para establecer paz. En cualquier caso no sirvieron tampoco, ya eso lo explicamos en su momento, pero se hicieron intentos. ¿Por qué? Porque el reino del norte y el reino del sur siempre estuvieron en guerra. Solo al puro principio esto no se vio, pero rápidamente entraron en esa pugna política para tratar de conquistarse el uno al otro. De manera que esto duró desde el 323 antes de Cristo, en un caso como hasta el 130 y tanto, 35 creo que es exactamente, y el grupo de los Ptolomeos que duró un poquito más, como hasta el 115 aproximadamente. O sea, estamos hablando de un tiempo en el cual el imperio griego todavía daba sus estertores de agonía, pero todavía eran estertores del imperio griego, que ya fenecía. Estas fueron solo algunas de las extensiones de este imperio, porque de allí emergería, y de hecho en este tiempo que estamos estudiando, ya se perfilaba el gran imperio romano. Y acá leemos en el versículo 21 esa sucesión. Digo esto, hermanos, perdonen, porque es bueno entender quiénes son estos reyes del sur y del norte. Porque si no, usted o yo o cualquiera, al entrar en esto sin conocer, entonces se va a confundir. Daniel es un libro que hay que entenderlo también de cara a la parte histórica para ver su cumplimiento. Entonces, si no se domina esa parte o si no se sabe de esa parte, el libro resulta totalmente oscuro para la persona. Cuando se habla del reino del norte, se está hablando de los descendientes de Seleuco. Y cuando se habla de los reyes del sur o del rey del sur, se habla de descendientes de Ptolomeo, que fueron los dos reinos que sí tuvieron incidencia con Israel. Los otros dos que hemos mencionado también, porque eran 4, los generales que se repartieron el imperio griego, no tienen nada que ver con Israel, estaban lejos de Israel y por lo tanto pues ellos no se mencionan, pero sí estos dos. Y acá en el capítulo 11, versículo 21, habla de esa sucesión, una de ellas, y dice, el verso 20 para más entendimiento, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Esto sucedió exactamente, hermanos, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Uno de los descendientes de este rey que se dedicó a cobrar impuestos a domicilio, una cosa extraña, terminó mal. Entonces dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, otro. Este es otro descendiente, estamos hablando del reino del norte, el reino en Siria, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos.
junto con el príncipe del pacto. Este sin duda es el sumo sacerdote, porque habla del pacto, y el pacto pues que se reconoce aquí es el pacto de Dios con Israel, y su príncipe sería en este caso el sumo sacerdote, que vendría a ser una especie de representante legal del pacto de Dios con Israel. Y después del pacto con él engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, el de Egipto, con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Hasta los propios hijos de este rey le traicionarán, según la historia, o le traicionaron. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no ha llegado. Es la pugna entre el rey del norte y el rey del sur. Debe entenderse esto en una forma sencilla y literal, tal como está. Y volverá a su tierra con gran riqueza. Esto es después de esta refriega. Volverá a su tierra, y su corazón será contra el pacto santo. Otra vez vuelve a mencionar el pacto de Dios con Israel. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín. Estas son las naves romanas que estaban asentadas en Chipre, donde ya Roma tenía una punta de lanza importantísima, y él le mandó como para enseñarle los dientes a este rey, porque a Roma no le convenía que Siria siguiera conquistando las tierras a su alrededor. Era después de todo parte de la competencia de Roma, y a Roma no le convenía. Esto lo había visto ya antes también Roma, pero ahora directamente le manda las naves para que este rey del norte mejor deje quieto al rey del sur, porque Roma está de por medio. Y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Es decir, aquí está hablando de judíos que traicionarán el pacto, que apostatarán de la fe. Dice que los habrá dentro de Israel. Recuerden que había también una situación política confusa, y entonces había quienes pues querían pescar en río revuelto, incluyendo propios judíos que debían honrar el pacto. Están dispuestos a abandonar el pacto para unirse a un hombre que, de acuerdo a sus cálculos políticos, pues les podía rendir algo. Dice, y se levantarán de su parte tropas de parte de este rey, que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, los mismos que antes mencioné. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es una alusión a los sacerdotes que se levantaron en contra de Antíoco Epifanes, que es este rey del norte que está hablando aquí, este pasaje. El rey que hizo la abominación
desoladora y que también destruyó prácticamente el culto al Señor por un buen tiempo, haciéndose abominable y despreciable. Y los sabios del pueblo, sigue diciendo, instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. El rey que gobernó en este mismo tiempo Siria se llamaba Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes sucedió a su hermano que había muerto. Él era el que había quedado como heredero de ese trono, y ahora, como Antíoco está cercano a él, pues él hereda el trono. Desde el principio se dice que fue un rey que quiso hacer su voluntad, un rey que se caracterizó por su odio virulento contra el pacto de Dios con Israel y particularmente contra el culto al Señor que se daba en el templo de Jerusalén, un enemigo acérrimo. Él fue a pelear con Egipto para ver si lo conquistaba, como ya habían hecho repetidas veces o habían intentado hacerlo. Pero allá es derrotado. Roma le enseña sus colmillos también y viene bajito, viene humillado, pero al mismo tiempo enojado en gran manera. Se desquita con Israel en su paso por la tierra gloriosa, que así se le denomina cuando se habla de este Antíoco. En su paso, pues destruye la ciudad y hace un desastre grande ahí. Es cuando se enciende en ira, logra algunos que le apoyen de parte del mismo pueblo judío, les ofrece y les ofrece, porque el político es así, no puede vivir, no puede actuar ni llegar a sus posiciones si no hay también ofertas, ¿verdad? Y logra entonces aglutinar un grupo de judíos apóstatas que le están ayudando en este propósito. Dice el verso, noten cómo cambia, y aquí es donde quería llevarlos principalmente, porque lo otro, hermanos, me perdonan, no es que estoy minimizando, es simplemente que nos presenta el capítulo 11, la guerra entre los dos reyes y la afectación que hubo hacia Israel por estar en medio y pertenecer también al rey del norte, que era el reino de Siria. Entonces, Antíoco Epifanes en el 175 empieza su actividad guerrera y una de sus debilidades era precisamente el odio que tenía contra los judíos. Un odio sin razón, como son muchos odios hoy. Hay odios que son irracionales, o sea, no tienen una razón de ser. Si usted los piensa, no los puede explicar. Hay gente que odia y no sabe ni por qué, porque le cae mal. Los judíos a muchos le cayeron mal porque siempre decían que tenían al verdadero Dios y que era el único, los demás no eran dioses. Ya solo eso les caía mal. Y muchos fueron víctimas solo por esa firmeza de carácter al decir, no, el Dios mío, Jehová de los ejércitos, es el Dios verdadero y único, no hay otro. Entonces, en este caso, Epifanes era un adorador de Zeus, el principal dios griego, conocido también por su nombre romano, Júpiter. Era el principal dios y era asiduo, devoto
De hecho, él hizo una estatua de Zeus y la metió en donde estaba el altar en el templo en Jerusalén, la puso ahí y luego sacrificó un cerdo en el altar. O sea, totalmente abominable. Pero, por otro lado, era un adorador de sus dioses falsos, ¿verdad? Entonces odiaban. Hay un odio racial también que es inexplicable. Un odio por odiar. Habían reyes que si veían que un judío se arrodillaba, lo pateaban. Y si no se arrodillaba, lo abofeteaban también. Entonces alguien preguntaba, pero Señor, cuando se arrodillaron, tú los pateaste. Y cuando no lo hicieron, los abofeteaste. Pero entonces, ¿cuándo es que están bien? ¿Cuando te rinden reverencia de rey o cuando no lo hacen? Y él dice, no, no es eso, simplemente los odio. No tenía razón. Hay un odio irracional, repito. Entonces, este hombre lo tenía, un odio contra el pueblo hebreo, y la expresión mayor que nadie había hecho fue cuando este príncipe o este rey sirio impidió que se siguiera el culto en el templo de Jerusalén. Esto es lo que se llama la abominación desoladora que hizo el rey sirio Antíoco Epifanes, rey del norte, en el tiempo de estos reyes, tanto en el norte como en el sur. Este rey Antíoco Epifanes, que como dije, realmente existió y gobernó en Siria, odiaba, digamos, naturalmente, sin razón, sin nada que pudiera justificar al pueblo judío. Y por esa razón terminó haciendo lo que hizo. El único rey que hizo eso, Antíoco Epifanes. Pero en el versículo 36 vemos que se descorre el velo del tiempo y nos lleva a otro personaje. Noten esto. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Ya esto no le cabe a Antíoco Epifanes, porque él no se engrandeció sobre ningún Dios realmente. Quiso engrandecerse sobre el Dios verdadero, porque sí, como que lo desafió. Pero él tenía sus dioses. Él era un adorador de ídolos. Se ensoberbecerá y se engrandecerá, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Aquí la palabra maravillas implica cosas terribles, como blasfemia, ¿no? No es que está diciendo maravillas en lo positivo que pudiera uno entender, no. Aquí la palabra maravillas es cosas terribles, ¿no? Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Noten cómo está cambiando ahora. Este no es Antíoco Epifanes. Ya este personaje, de acuerdo a estas características, es otro. Pero es otro que es más malo todavía que el mismo Antíoco. Antíoco se queda, dije, un prototipo, diríamos se queda chiquito, al lado de este otro que resalta en la narración. Y dice, siguiendo las características, ni respetará a Dios alguno. Sigue hablando de la religión de este rey. O sea, este rey no tendrá religión, no tendrá Dios alguno. No es el caso de Antíoco Epifanes. Porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar. En lugar de los ídolos y de los dioses, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Los honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá
la tierra. Está hablando de otro personaje. Aquí nos traslada a otro que se llama no Antíoco Epifanes, sino en la Biblia es conocido como el Anticristo. También se le llama el hijo de perdición, el cual se levanta y se opone contra Dios, dice la palabra, y todo lo que es objeto de culto, o sea, un enemigo acérrimo de Dios y por ende también del pueblo de Dios. Es un hijo de perdición, dice la palabra. Entonces, el verso 40 dice: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Verso 41 nos sitúa otra vez: entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Noten que hay un ataque contra Egipto. Esa es una acción del anticristo ya. El anticristo atacará a Egipto y allá hay muchas riquezas. De hecho, Egipto económicamente siempre ha sido importante, pero la riqueza de Egipto no es tanto el dinero que tenga, sino todas esas joyas arquitectónicas y arqueológicas que posee Egipto y que únicamente casi que es exclusivo en esas cosas. Todo eso son riquezas que en un momento dado serán codiciadas también por el anticristo. Ahí menciona algunas provincias que no caerán, como Edom, Moab y Amón, que están al sur de Israel. Entonces dice: extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, de todas las cosas preciosas. Por eso les decía de la parte arqueológica y otras riquezas de esa clase que tiene Egipto. Se unirán también al anticristo, en este caso, algunas de los países que forman parte de África del norte, ¿verdad? En este caso, algunas de ellas se mencionan aquí, como por ejemplo Libia, Etiopía, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Esto que nos está presentando no ha sucedido en la historia de ningún rey antiguo, pero sucederá en el tiempo del anticristo. Noten que dice aquí que algunas noticias de oriente lo atemorizarán, y también del norte. Entendemos por la palabra de Dios, tanto el libro de Apocalipsis, capítulo 16, como el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, que tienen que cumplirse, que hablan de una guerra descomunal, que no es la guerra de Armagedón. Esa será la que culmine ya el proyecto de Dios con los gentiles. Esta otra es una guerra llamada de Gog y Magog, que llega a ser un símbolo de lo que son las guerras contra Israel, pero que se describe ahí perfectamente. ¿Quiénes la liderizarán? Número uno, las potencias del norte, que van a incluir a Rusia misma, porque habla, hermanos, claramente de Gog
y Magog, príncipe soberano de Tubal. Son palabras que nos llevan a esa área del mundo, la parte norte extrema de Israel, es Rusia. Es decir, Israel y Rusia están en el mismo meridiano, un poquitito uno adelante, pero en el mismo meridiano, o sea, exactamente al norte de Israel está Rusia. La Biblia menciona ahí una palabra que se puede identificar con el nombre Rusia, Rosh. Así que los indicios claros es que habrá una confederación, no será solo Rusia. Habrán parte de Alemania, allí estará parte de la Rusia, de la Asia, de la parte que tiene que ver con Rusia asiática, o sea que Rusia es una parte Europa y otra parte es Asia. Y aquella palabra que dice la Biblia en el capítulo 12 de Apocalipsis, que Dios va a hacer que se seque el río Éufrates. Y dice, ¿para qué? Para que quede libre el camino de los reyes de Oriente. Ahí nos lleva a Asia. Muchos países de Asia también, o varios, se van a aglutinar en un solo frente para venir a atacar a Israel. Ahí habrán distintas fuerzas que se unirán. Estará Persia, que se menciona por nombre, estará Etiopía, que se menciona por nombre, Libia, etcétera. Naciones que van a estar también en el propósito de Rusia, que es enemigo de Israel, como todos lo sabemos, igual que Irán. Irán estará ahí metido, bueno, es Persia, para destruir a Israel. Ya Irán lo está diciendo, que van a destruir, van a borrar a Israel del mapa. Y ellos están esperando el momento oportuno. Ellos solamente están esperando el tiempo para poder hacer ese trabajo. Y el tiempo será precisamente allí cerquita de la mitad de la gran tribulación, cuando se atrevan a invadir. Zacarías 14 nos menciona esta invasión también, además de los textos que ya mencioné, y que entrarán a la tierra gloriosa para destruir, y allí, hermanos míos, es donde se va a producir la caída de estos ejércitos por intervención divina. De hecho, el anticristo se atemorizará cuando le hablan, dándole las noticias de que los reinos de Oriente vienen hacia Jerusalén y también los del norte. Esas confederaciones con sus ejércitos vienen contra Israel. Es allí donde el anticristo instala su cuartel militar, lo menciona aquí con mucha claridad, su palacio, su cuartel, ¿verdad? Entre los mares, menciona mares, no uno solo, y el monte glorioso y santo. Esto nos lleva geográficamente a cierto lugar. Los mares podemos incluir sin lugar a dudas, porque no hay más mares aparte del mar de Galilea, que es un lago. El Mar Muerto, que sí es una extensión grande, es también un lago, pero es una extensión bastante grande de agua. Y el Mediterráneo, que ya sí es un mar grande, ¿no? No tan grande como el Atlántico o el Pacífico, pero sí es un mar ya grande, comparable con otros, pues que son ante él pequeñas reuniones de aguas, ¿no? El Mar Muerto tiene su importancia, su tamaño. Bueno, entre estos mares, por la parte sur
y por la parte oeste, que es la que limita con el mar Mediterráneo de Israel, y la ciudad de Jerusalén, que está más hacia el centro de la geografía del país. Jerusalén no está en la costa, pero entre esos mares y Jerusalén instala su cuartel general en esas llanuras desérticas en buena medida, el anticristo. Quiere decir que el anticristo estará atrincherado dentro de la tierra de Israel. Eso es importante, porque acuérdense que el Señor va a retornar, ya aquí estará cerquita eso, va a retornar poniendo su pie en el monte de los olivos en Jerusalén. Y por eso también el anticristo será uno de los primeros que va a tomar durísimo en esa venida del Señor, porque antes del Señor tratar con los ejércitos que Él tiene a su cargo, pues lo que va a hacer es apresar al anticristo y al falso profeta y que inauguren el lago de fuego y azufre con ellos dos. Digo que lo inauguren porque no hay nadie ahí todavía. Ellos serán los primeros en llegar ahí. Después van a tener quienes lo acompañen. Pero al principio solo ellos dos, y durarán por lo menos allí 1000 años sin que haya más nadie ahí, hasta que sea lanzado en el lago de fuego y azufre Satanás, el Señor lo reprenda, y todos sus demonios. Entonces, estamos dejando aquí en la mente de los que me están siguiendo en este modesto estudio de la palabra, en el libro de Daniel, el hecho de que las naciones confederadas en el norte y en oriente vendrán contra Jerusalén, pero allí en Jerusalén o en la tierra de Israel serán destruidas. Dios peleará por su pueblo. Y ya muy cerca de la venida del Señor, pues las cosas se acelerarán mucho más. Y debido a eso también el anticristo se acuartela en estas tierras, en la tierra de Israel, en la tierra de Palestina, llaman algunos, pero es mejor conocida bíblicamente como la tierra de Israel. Y así empieza el capítulo 12, hermanos. Estamos hablando de un final del pueblo de Israel. Por eso es que a Daniel le he revelado todo esto. Él quería saber el final, muy bien. No es que se cumplan los 70 años de cautividad y regresen a su tierra. Sucedió. De hecho, Daniel les profetiza que también otra vez Jerusalén sería destruida, lo cual sucedió en el año 70 de nuestra era, cuando el general Tito, enviado por el emperador de Roma, destruye la ciudad de Jerusalén, y ahí sí no queda piedra sobre piedra. Es la última destrucción que hubo de la ciudad de Jerusalén, porque acuérdense que Israel ha sido destruido, Jerusalén, varias veces. La destruyó Nabucodonosor, la dejó en escombros. Luego de ahí fue reconstruida y luego remozada en los tiempos de Herodes, y acá en el año 70 es otra vez destruida por los romanos. Desde el año 70 para acá, Israel no existió más como nación, porque el César romano decretó que fueran esparcidos por el mundo. Ese fue su peor experiencia de cautividad, esparcidos por el mundo para desaparecerlos como una identidad de nación. De esa manera, asperjeándolos en la atmósfera geográfica del mundo, el César y el diablo, sobre todo detrás del César, pensó que iba a deshacerse, ahí sí, de Israel. Nunca más volvió a ocupar su tierra. Después un edicto del rey les prohibió por edicto volver a la tierra. O sea, no había forma. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta el mes de mayo del año 1948.
Israel vuelve a su tierra y ese día, bueno, ya había habido varias migraciones, pero ese día se proclama sorpresivamente para el mundo, porque era algo que no se veía, como aquella profecía que dio el profeta Jeremías que dice, ¿nacerá una nación en un día? Bueno, Israel nació en un día, por lo menos técnicamente hablando, porque ese día, en mayo del 1948, después de una refriega fuerte, hermanos, que dio por resultado que Inglaterra venciera el imperio turco, los otomanos, y le arrebatara la tierra de Israel, y entonces la mantuvo y luego la entregó. Primero se comprometió a entregar toda la tierra a los judíos. Después hubieron algunos intereses políticos y económicos muy fuertes, entre ellos los petroleros, e hicieron que, bueno, se cortara la tierra y una parte para los judíos, otra para los árabes. Los árabes nunca aceptaron eso, los judíos lo aceptaron y ahí en este momento está ese desacuerdo entre ellos. Pero el que existe como nación desde el 48 se llama el Estado de Israel. El diablo no pudo destruirles, no pudo atomizarles a tal punto que se desaparecieran. Es un milagro histórico, hermanos. Nosotros lo entendemos, los que conocemos y estamos familiarizados con la palabra y con los tratos de Dios con Israel, lo conocemos. Algunos dicen, no, pero Israel llegó ahí a apropiarse. Hermano, Israel era el dueño de eso antes que lo fuera cualquiera de ellos que reclaman hoy. Eso está en la palabra y yo creo la palabra, hermano. Yo puedo decir que si Dios lo dice es así. Y así está demostrado históricamente también. Le quiero leer dos pasajes en el libro de Génesis. Uno está en el capítulo 13, donde Dios le dice a Abraham que le iba a entregar una tierra. Dios le jura a Abraham y le dice que le va a dar la tierra a él y a su descendencia para siempre. Usa la palabra para siempre. Que le va a entregar la tierra que le había prometido a Abraham y a Isaac, se la va a entregar a Jacob y sus descendientes. A Jacob y sus descendientes. Es decir, Dios como que va achicando y estableciendo qué es lo que quiso decir cuando le dijo a Abraham que le entregaría la tierra, en el capítulo 13 de Génesis, y luego le confirma tal promesa a Isaac, y luego se la confirma a Jacob, que sí es el padre específicamente de la nación hebrea. Acuérdense que Jacob, de los 12 hijos que tuvo, 12, Dios levantó las 12 tribus de los hijos de Israel, que son conocidos así como hijos de Israel. Israel es Jacob. Ese es el nombre que Dios le puso a Jacob cuando Dios, en un sentido, peleó o batalló con Jacob en el verso 28 del capítulo 32. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Allí está, hermanos, con mucha claridad la individualidad, diríamos así, de esta promesa para Jacob y sus descendientes. Sí, los árabes son descendientes de Abraham también y tienen una promesa y Dios ha sido fiel en cumplirla. Los árabes han sido bendecidos por Dios, todos lo sabemos.
Dios dijo que iban a salir reyes de ellos y príncipes, etcétera, y que iban a ser fieros, etcétera. Todo el mundo sabe que esa es una característica de los árabes, además de sus muchas riquezas, especialmente, ¿verdad?, en los niveles altos de los árabes, porque yo encuentro que en el pueblo común y corriente no permea mucho esa riqueza del petróleo de los árabes. Eso es lo que uno ha podido ver y conceptuar por lo que uno ha visto. Así que entonces, amados, el capítulo 12 entra ya a la fase final y dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Sigue hablando del fin. Está ahora ya involucrando la parte final del fin. Los últimos días, lo que quería saber Daniel. Habla de Miguel, que es un príncipe que está por parte de los hijos de tu pueblo. ¿Cuál es tu pueblo? El pueblo de Israel. Está hablando con Daniel. Y será tiempo de angustia. Ahí está hablando de la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mire, hermanos, la doctrina de la resurrección aquí en este libro que se escribió en el 6º siglo antes de Cristo. Algunos dicen que no podía, no puede ser, porque Daniel no podía saber nada de la doctrina de la resurrección de los muertos. Pues sí lo sabe, porque Dios lo sabe y se lo está revelando a Daniel. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esta es una recompensa. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y tenemos una profecía, y si se quiere dos. Unos correrán de aquí para allá, habla de un movimiento continuo, y eso sucede hoy también. La ciencia está aumentando, algunas veces para bien, otras veces no para muy bien y otras para muy mal. Pero la ciencia está aumentando. Y yo, Daniel, miré, dice él ya testificando, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? De estas maravillas no es como quien dice, ¿cuándo empezará el final de los tiempos? Sino ¿cuándo es el fin de estas maravillas? O sea, de la gran tribulación misma y de todo lo que encierra. Eso es lo que va con la pregunta que se le hace a este varón. Y entonces oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, levantó las manos al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Note cómo se dice aquí: tiempo individual, singular; tiempos, plural, más de dos o dos; y la mitad de un tiempo. Ese es el tiempo que durarán estas maravillas. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Un tiempo, dos, cuando dice tiempos, y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.
muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Aquí, bueno, ya está hablando de la duración de la gran tribulación, que está claro aquí, y esto concuerda con Apocalipsis capítulo 13, que es el tiempo en que durará el gobierno del anticristo cuando selle a la gente en la frente y en las manos. Se menciona también esto en el capítulo 7 del libro de Daniel, si se acuerdan ustedes, también se menciona esa cifra, ese tiempo. Es decir, tanto en Apocalipsis como en Daniel se habla de 3 años y medio, algunas veces se llama así tiempos también, en otras se menciona por día 1260 días y en otras se menciona por meses, 42 meses. Todo eso es 3 años y medio que durará lo que la Biblia llama la gran tribulación. La gran tribulación es previa a la segunda venida. Mateo lo dice bien claro. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días es cuando describe que Cristo viene. Verán la señal del Hijo del Hombre, etc. Aquí estos días no es que sea fácil esta cronología aquí, con esto ya termino, que aquí habla de 1290 días. Realmente la tribulación son 1260, pero acá se habla de 90, 30 días más. Probablemente cuando el Señor venga, no es que de inmediato va a empezar el reino, el milenio. Acuérdese que la Biblia habla en Mateo 25 del juicio de las naciones. Dice que inmediatamente después de su venida, lo primero que el Señor hace es reunir las naciones. Y probablemente esos 30 días sirvan para ese juicio que la Biblia menciona de las naciones, en las cuales habrá unos que podrán entrar al reino y otros no, como lo dice Mateo capítulo 25. Luego habla de 1335, o sea, le añade otros 45, ¿no? Otros 45 días más de 1290 a 1335, pues vienen a ser 45 días más. Estos también tienen que ver con la preparación del reino, ya que nadie puede pensar que el reino todo está acomodado y empezará de una vez. No, lo principal está listo, eso está establecido y no hay viraje ni ningún tipo de desorden ni nada en esto. Todo está claramente estipulado. Quién es el rey, cuánto durará ese reino, quiénes entrarán, etcétera. Pero también es obvio pensar que haya alguna preparación, algún, digamos, protocolo previo al milenio, y que esos 45 días sirvan para ese propósito. Es la explicación cronológica más aceptable sobre esto, ¿verdad? Que podría perfectamente calzar. Daniel quiso entender más, pero el ángel le dijo: tranquilo, tú vas a ir hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad. ¿Cuándo? Al fin de los días. Noten que está hablando del fin de los días.
Eso es lo que Dios le responde a Daniel, que de su corazón clama y dice: yo quiero saber lo que va a pasar con mi pueblo. Aquí está hablando específicamente sobre el futuro profético del pueblo de Israel, que es el pueblo de Daniel. Así que, hermanos, espero que al estudiar este libro, modestamente hablando, hay mucho detalle, pero no hemos entrado en mucho detalle, hermanos, para no embotarnos, porque uno mismo que está un poco más acostumbrado a veces se embota un poco de todos esos detalles, pero que no son estrictamente necesarios, ¿no? Entonces, por eso hemos visto a grandes rasgos, pero lo principal sí he querido puntualizarlo para que cuando entremos a estudiar el libro de Daniel, ya en la forma personal, podamos tener más claridad y más luz y una especie de guía para ir estudiando la palabra y entresacando estas gloriosas enseñanzas que de verdad, hermano, lo tocan a uno. Cada vez que yo estudio el libro de Daniel así a profundidad, realmente Dios me ministra, porque esto a mí me agrada mucho también, el asunto de la profecía, y de los últimos tiempos es algo que me agrada mucho desde mi juventud, Así que espero que les haya servido en algo, hermanos, que les haya ministrado en algo. Agradezco al Señor esta oportunidad, agradezco la ayuda de mi hija Daisy Elite, y también de Royberto Elías, que es mi yerno y que ha estado siempre ayudándome en la parte técnica, detrás de las cámaras, ¿verdad? Y a todos ustedes que han tenido paciencia, nos han seguido y se han interesado en el estudio tanto de Apocalipsis que dimos, como ahora el libro de Daniel. Que Dios les bendiga, hermanos, y bueno, que nos ayude a todos a estar en ese tiempo preparados, porque Cristo viene y viene pronto. Vamos a orar dando gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra no falla. Muchos se asombran ante tu palabra, y ante ese asombro, Dios mío, hasta llegan a rechazarla por causa de que no entra en su razonamiento la grandeza, el impacto, la sabiduría de tu palabra, Señor. Gracias, porque a los que conocemos y andamos en el Espíritu, sí nos interesa y sabemos, Señor, que por más contradictorio que pueda resultar algo a la mente humana, a la mente carnal, la fe siempre lo asimila y será conducida en la forma más adecuada, Señor, para edificación de tu pueblo. Bendice a Israel, Padre. Tendrá tiempos difíciles, está en tu palabra, pero bendícele. De allí saldrá un residuo fiel, Señor, que heredará el reino. No todos los judíos lo heredarán, pero sí habrá, porque lo hay también hoy, un residuo no muy grande comparativamente hablando, pero que es gente fiel y que te espera, Señor. Y muchos que aún están en oscuridad, pero que cuando vean algunas cosas se darán cuenta y recurrirán a ti, Señor. Todos ellos están en ese libro tuyo, esperando el momento oportuno. Y tu pueblo también, Padre, tu iglesia, te espera, Señor. Gracias por tus promesas, que son fieles y verdaderas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Quiero también agradecer, hermanos, a Betel Televisión, porque han tomado esto y lo han retransmitido por todo lado, gloria a Dios, para edificación del pueblo del Señor. Agradezco a todo el equipo de Betel, a nuestro querido hermano Luis Mesa, Bocanegra, supervisor de la obra
en Perú, y también que siempre está allí al tanto en Betel Televisión, que es parte de su supervisión, gloria a Dios, y que ha tenido a bien que se haga este trabajo, este esfuerzo de Betel, atomizando, digámoslo así, este estudio de la palabra del Señor. Agradezco a todos ustedes, queridos hermanos de Betel Televisión, todo el equipo, que Dios los bendiga y les recompense en forma poderosa. Dios les bendiga y hasta la próxima. Betel Televisión lleva la palabra de Dios a todo el